Vamos a comenzar, ya estamos en tiempo, vamos a ir despacio, pero voy a presentarlos. Hoy tenemos dos grandes presentadores del Hospital Gregorio Marañón, la doctora Patricia Tejedor, el doctor Renan Colombari, que trabaja en la unidad de cirugía colorectal del hospital. Y bueno, nada, muchísimas gracias por estar acá, por presentarnos su video, por presentarnos su experiencia en D3, en reconstrucción D3 y cirugía robótica y laparoscópica. En este caso vamos a ver dos casos. Así que les doy la palabra, pueden empezar y adelante. Es todo de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer para los dos, pero hablo también en nombre de Renan aquí. Es un placer estar con vosotros y compartir este vídeo y la experiencia que podamos tener nosotros en cirugía del colon derecho con linfadenectomía ampliada con T3. Vamos a compartir una pequeña presentación, unas diapositivas y luego os presentamos el vídeo y algún otro pequeño clip extra que queremos enseñaros para que veáis un poco cómo utilizamos este recurso de la reconstrucción en 3D. Entonces, bueno, lo dicho, muchísimas gracias, lo vamos a presentar entre los dos y cualquier duda, cualquier pregunta, pues desde luego interrumpir o preguntar al final. Encantados de responderos, ¿vale? Eso, al final paramos y tienen ahí todo el tiempo para hacerles las preguntas y comentarios y lo abrimos para discusión a todos. Perfecto. Pues si puedes pasar, Renan, por favor. Es que está poniendo las diapositivas él porque mi conexión es un poco inestable. Entonces, bueno, primero preguntarnos por qué hacemos estas reconstrucciones en 3 dimensiones cuando vamos a enfrentarnos a esta cirugía. El principal riesgo, digamos, de esta cirugía es que vamos a estar trabajando sobre la vena mesentérica superior y podemos tener cierto riesgo de lesión de la vena, ¿no? Entonces, para minimizar esos riesgos, lo que tenemos que hacer es conocer la anatomía con la que vamos a trabajar, saber cuáles son las ramas y qué es lo que puede pasar si las lesionamos, ¿no? Entonces, en la literatura hay todavía pocas cosas publicadas. Hay un par de estudios, uno viene de Israel, presentan todas las colectomías derechas que han hecho en los últimos 10 años y ellos cuentan una experiencia de 5 lesiones de la vena mesentérica, lo que supone un 1,6%. Sin embargo, si nos vamos a la experiencia de los alemanes, que en esto de la D3 son muy posiblemente los que más experiencia tienen, en 5 años, con más de 1000 hemicolectomías, ellos solo han tenido una lesión de la vena mesentérica, es un 0,1%, o sea que es una cosa que es poco frecuente, pero que a veces pasa y tenemos que estar preparados para ello y para saberlo. Entonces, conocer un poquito de la anatomía, seguro que ya lo sabéis, pero hay mucha variación en cuanto a la arteria y en cuanto a la vena y la relación que tiene la arteria sobre la vena, ¿no? En cuanto a las arterias, pues lo primero, que eso sí que nos lo explican siempre en la residencia, pues es saber si tenemos arteria cólica derecha o no. No es muy frecuente, pero cuando está ahí suele ser una rama directa de la arteria mesentérica superior y esto pasa pues en un 5 o 15% de los casos. Y luego otra cosa importante de saber es la relación que tiene la arteria, la iliocólica sobre la vena, es decir, si nos va a cruzar por detrás o por delante de la vena mesentérica, que va a ser la que nosotros vamos a tener en nuestro plano de disección. Habitualmente pasa por detrás en un 60% de los casos, ¿vale? Pero es información que conviene que tengamos antes de la cirugía. Y luego hay otra cosa importante que hay que conocer, que es el tronco de Henle. Nosotros vamos a trabajar, como decíamos, sobre la vena. El tronco de Henle va a drenar aquí en la vena mesentérica superior y hay que saber que hay mucha variación, más que con las arterias. Habitualmente tenemos 3 órganos que van a drenar al tronco de Henle, que son el estómago, el páncreas y el colon. Entonces encontraremos la gastroepiploica derecha, encontraremos la pancreática derecha, que son 2 ramas que debemos preservar, y luego encontraremos las ramas cólicas, que ahí podemos encontrar 1, 2, 3 ramas o venas cólicas, y eso va a depender mucho de cada paciente. Lo más frecuente es que drenen el Henle, pero también hay que saber que a veces drenan directamente en la mesentérica o a veces pueden drenar en la cólica media. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para evaluar esta anatomía? Pues en el consenso que hicimos hace un par de años sobre CMI, colon derecho y hemicolectomía derecha, con linfadenectomía de 3, lo que acordamos es que conviene tener un escáner preoperatorio, una imagen preoperatoria, bien sea un escáner o una reconstrucción de la anatomía vascular, para estar preparados
perdón, conviene que estemos preparados, perdón, con una de las dos opciones para hacer esta cirugía, ¿no? Y había un 92% de acuerdo en este statement, en esta recomendación. Como vemos, pues bien, un escáner o la reconstrucción en 3D. Pero decimos escáner o decimos reconstrucción 3D y la diferencia es esta. Si nos dan a elegir entre una de estas dos opciones para poder conocer la anatomía del paciente, es bastante evidente cuál vamos a elegir, ¿no? Aunque aprendamos a verlo en el escáner, la reconstrucción 3D es mucho más intuitiva, podemos manejar la imagen, podemos movernos alrededor de ella y para nosotros, desde el punto de vista de un cirujano, nos da una imagen mucho más precisa y mucho más adaptada a cómo vemos nosotros habitualmente esa anatomía en el paciente. Hay una serie de criterios que nos deberían de dar en un escáner cuando vamos a hablar de un colon derecho y una linfadenectomía ampliada. Nosotros estamos acostumbrados a que nos suelan dar el TNM o por lo menos la T del tumor y si hay algún ganglio bien pericólico o bien ganglios centrales. Nos suelen hablar del margen de reacción retroperitoneal, si está en contacto con la fascia de Gerota, si está en contacto con el riñón, y nos suelen hablar un poco de esos márgenes anterior y laterales. Pero desde que nos estamos planteando hacer una linfadenectomía más ampliada, necesitamos un poquito más de información. Ahora necesitamos información sobre la anatomía vascular. O bien nos la dan los radiólogos o bien nosotros tenemos que sacarla del escáner y para eso evidentemente hay que aprender. Necesitamos una serie de información como son, como decíamos, la relación que pueda tener los vasos ileocólicos por delante o por detrás de la vena. Necesitamos saber si hay o no hay una arteria cólica derecha, porque eso es lo que nos va a ayudar y lo veremos luego a la hora de la disección. Necesitamos información sobre los vasos cólicos medios, necesitamos información sobre el tronco de Henle. Cuanto más información llevemos a la cirugía, mejor y más nos va a facilitar saber las posibles ramas que pueda tener el tronco de Henle. En esta imagen se ven bastante bien. Y cuántas venas cólicas nos vamos a encontrar. Sería lo ideal, ¿no? Tener toda esa información antes de enfrentarse a estos casos. Entonces, ¿cómo hacemos esas reconstrucciones en 3D? Que parece que es en principio, y sobre todo al principio de la curva de aprendizaje, lo que más nos puede ayudar. Partimos de un escáner como el que todos tenemos preoperatorio de nuestros pacientes, un escáner toraco-abdominopélvico del paciente, pero eso sí, tiene que tener contraste portovenoso y luego necesitamos que los cortes sean finos, que sean como mucho de 2 milímetros. Si vamos a intentar hacer una reconstrucción con un escáner que tenga cortes de 3 o 5 milímetros, vamos a perder muchos de los vasos que nos interesan, porque hay ramas del tronco de Henle o la rama cólica derecha que pueda medir eso, 2 milímetros de grosor y podemos perderlos si los cortes son mayores. Una vez que tenemos el escáner hecho y con las características que nosotros necesitamos, que es el primer paso que hay que hablar con los radiólogos, luego o el equipo de radiología o en nuestro caso lo hace la empresa UPAM 3D que trabaja con nosotros en el Gregorio Marañón, ellos se encargan de hacer una segmentación manual, que es lo que estáis viendo en este escáner. Ellos van marcando tanto los vasos como el tumor, como la relación que pueda haber entre los vasos, ¿no? Digamos que lo dibujan sobre el escáner. Y una vez que ellos han trabajado en esa segmentación manual, en la que nosotros al principio además ayudábamos, pues ellos generan esa reconstrucción 3D. Un modelo de reconstrucción que en principio es así, es una imagen muy cruda, todavía le queda un poco de trabajo, pero aquí ya ellos tienen esa relación que nosotros necesitamos de vascular. Después de esto, ellos digamos que la maquillan, hacen un paso más que es el texturing, que es convertirlo en estas imágenes, ¿no? Estas ya son más adaptadas a la anatomía que nosotros vemos, podemos trabajar con ellas, podemos quitar estructuras que no nos interesen o dejar otras que sí que nos puedan interesar. Ahora vamos a ver un ejemplo de todo este proceso desde el principio para que veáis cómo empieza esta reconstrucción y qué es lo que al final nos dan a nosotros los radiólogos. Empieza así, como veíamos, esta es la segmentación que ellos hacen, en nuestro caso la hacen entre los radiólogos y la empresa, y terminan dándonos esto en un PDF. Nosotros a partir de esto podemos, como decíamos, seleccionar las estructuras que queremos ver, quitar las que no queramos ver y entonces, evidentemente, las etiquetas las vamos poniendo nosotros, pero ya podemos saber tanto las arterias como las venas como la relación. Aquí vemos la vena mesentérica, vemos cómo salen los vasos ileocólicos y arriba el tronco de Henle con todas sus ramas. Y si superponemos con la imagen de la arteria mesentérica, pues vemos que en este caso la arteria ileocólica va a pasar por detrás de la vena mesentérica superior,
Vemos que no tenemos cólica derecha en este paciente y podemos ver las ramas del Henle y los vasos cólicos medios saliendo en la parte superior. Esto nos da una idea bastante acertada de cómo va a ser la vascularización del paciente a la hora de hacer la linfadenectomía. El vídeo que en particular tenemos publicado en el Disease Colon and Rectum es el que vamos a ver a continuación, que es el que os va a presentar Renan, que es el primer autor. Buenas tardes, ¿me escucháis, no? Pues les voy a presentar el vídeo que publicamos en DCIAN hace poco tiempo sobre la reconstrucción 3D en el cáncer de colon derecho. Pues el primer caso es un abordaje robótico de una mujer de 84 años con una neoplasia de colon ascendente localmente avanzada por el TAC, un T3N2. Esta es la reconstrucción 3D que tenemos del caso. En blanco vemos las adenopatías y en las más centrales están localizadas muy cercanas al origen de los vasos ileocólicos. Ahora en azul la reconstrucción venosa, la vena mesentérica superior, la vena ileocólica, la vena cólica media y de manera similar la reconstrucción venosa, la reconstrucción vascular arterial y vemos la íntima relación de las adenopatías, principalmente las centrales, justo con la salida de los vasos ileocólicos. Por lo tanto, estaría justificada una linfadenectomía de 3 en esta paciente. La intervención, aquí ya hicimos un abordaje subileal previamente y ya hemos dado la vuelta al mesenterio con la apertura del peritoneo, la disección hasta la cara anterior de la vena mesentérica superior y vemos del lado izquierdo de la pantalla los ganglios en amarillo, los ganglios patológicos que están adheridos a los vasos ileocólicos. Está cortando un poco la imagen. Bueno, hacemos la disección en el origen de la arteria y de la vena ileocólicas. Está un poco. Y hacemos una ligadura central en el origen de ambos vasos. Primero de la arteria ileocólica con Hemolox y ahora de la vena ileocólica también con Hemolox y nos aseguramos de llevarnos la adenopatía con la pieza quirúrgica. Aquí la sección de la rama cólica derecha del tronco de Henle, la sección del mismo. Y ahora vamos a la parte arterial, la ligadura selectiva de la rama derecha de la arteria cólica media. También es su origen una ligadura central. También estáis viendo así un poco, ¿no? La anatomía hablaba de un adenocarcinoma de 3N2 y con 15 ganglios positivos de los 24 aislados. El segundo caso es un abordaje por la paroscopia, un caso similar, un tumor de colon ascendente localmente avanzado. Ahora vemos la reconstrucción 3D, aquí en rojo la arteria mesentérica superior, la arteria ileocólica, y en este caso muy interesante, la enferma tenía una arteria cólica derecha, que es mejor, nos facilita si tenemos una reconstrucción 3D a la hora de identificar. Y lo mismo con la reconstrucción venosa y vemos la adenopatía, en este caso en rosa, íntimamente relacionado, pegado a los vasos cólicos medios. Aquí hacemos lo mismo, un abordaje subileal, disección del peritoneo, identificación del duodeno, que está en la parte inferior de la pantalla, la cabeza del páncreas, y sabemos que este es nuestro plano de disección. Seguimos nuestra disección, estas dos estructuras hacia abajo, hasta identificar la vena ileocólica. Damos la vuelta al mesenterio, otra vez lo mismo, abrimos el peritoneo hasta la cara anterior de la vena mesentérica superior, que es nuestro límite medial de la linfadenectomía de 3. Y otra vez lo mismo, hacemos una disección para una ligadura central en el origen, la ligadura alta de los vasos ileocólicos, de la arteria y de la vena. En este caso hicimos una sección de los dos vasos conjuntamente, no fue posible disecarlos, pero bueno, no pasa nada. Aquí seguimos con la cirugía. Identificamos los ganglios que están íntimamente relacionados en este caso con el tronco de Henle y se ha optado primero por abordar la rama derecha de la arteria cólica media
para así facilitar, tener una seguridad y poder abordar la adenopatía desde arriba hacia abajo. Aquí vemos la adenopatía íntimamente relacionada, en contacto con el Henle, lo que nos obligó a hacer una ligadura un poco más central del Henle y preservando únicamente la rama pancreática. La anatomía hablaba de un adenocarcinoma T3N1B, dos ganglios positivos de los 25 aislados. La paciente se fue de alta al cuarto día posoperatorio. Y la reconstrucción 3D nos ayuda a la hora de identificar la anatomía vascular de los pacientes, de identificar las adenopatías y su relación con la vascularización del enfermo. Nos ayuda a la hora de hacer una planificación meticulosa, sistemática, detallada de la técnica quirúrgica y potencialmente podría disminuir las complicaciones intraoperatorias y postoperatorias después de ese tipo de intervención. Solo quería añadir mi punto de vista. Yo creo que la reconstrucción 3D nos aporta mucho a los cirujanos, principalmente a los jóvenes, a los que estamos empezando nuestra curva de aprendizaje a la hora de hacer esta intervención. Es una herramienta extra que tenemos, que podemos contar con ella a la hora de entrenar para este tipo de cirugía. ¿No? A mí me aporta hacer un curso de disección con cadáver, un curso de anatomía, hacer un fellow, rotación, no tener la figura de un mentor, de un tutor, y esta es una herramienta extra que nos aporta, nos facilita, me entrena para ese tipo de intervención y no creo que si miramos a nivel práctico, económico, costes, el tiempo que tal en hacer una reconstrucción de ese tipo, no creo que sea muy relevante y nos puede aportar grandes beneficios. Patricia. Gracias, Renan. Vamos a ver otro pequeño vídeo, ya es el último, es un pequeño clip de nada, 1 minuto y medio, porque es otro ejemplo de otro paciente en el que utilizamos la reconstrucción en 3 dimensiones. Otra opción que tenemos al hacer la cirugía robótica es que podemos añadir con el Tile Pro a la visión del cirujano, se puede añadir debajo la reconstrucción en 3 dimensiones. En este caso la vamos a poner a lo largo de la cirugía en una esquina, pero se podría poner debajo y la tenemos mientras estamos operando. Entonces, como veíamos en la reconstrucción previa, nosotros, ¿por qué nos interesa saber por dónde va la arteria, si va a cruzar por delante o por detrás de la vena? Arteria ileocólica me refiero, porque nosotros una vez identificada la vena mesentérica superior, vamos a hacer una disección a lo largo de toda su cara anterior hacia craneal y nos interesa saber si nos vamos a cruzar con la arteria ileocólica en algún momento de la disección o si ésta se queda escondida detrás. En este caso pasaba por detrás, con lo cual nosotros podemos con cierta seguridad disecar sobre la vena sabiendo que la arteria no la vamos a lesionar porque está detrás. Misma razón por la que nos interesa saber si tiene cólica derecha o no. Este paciente no tiene cólica derecha, con lo cual una vez identificada la vena mesentérica superior sabemos que vamos a continuar sin ningún riesgo la disección sobre la cara superior hasta encontrarnos con los vasos cólicos medios y que no hay ningún vaso que nos vayamos a encontrar en el camino que podamos lesionar. Eso sí, una vez que llegamos a los vasos cólicos medios, lo habitual en esta anatomía es que la arteria cólica media se nos ponga por delante de la vena, como veis aquí, y entonces sí podemos seguir su disección craneal hasta encontrarnos con la rama derecha, que es la que vamos a ligar. Y estamos haciendo una ligadura central. Aquí ya estamos en terreno de linfadenectomía D2. Cualquier D2 debería tener una ligadura a este nivel. Lo único que añadimos en la D3 es la disección de la cara anterior de la vena. ¿Vale? Y entonces, una vez que hemos ligado también la rama derecha de la arteria cólica media, lo único que nos queda es identificar el tronco de Henle y las ramas cólicas derechas que pueda tener. Esta es posiblemente la parte más delicada porque es en la que más variación vamos a encontrar. Pero una vez identificado el tronco de Henle, como nos pasó en este caso, pues ves lo que se veíamos en la reconstrucción. Vemos el tronco, vemos la rama pancreática, podemos identificar la gastroepiclóica derecha que vamos a querer preservar y la rama o las ramas cólicas derechas que son las que ligaremos. Y nada, una vez terminadas todas estas ligaduras ya se convierte en una micolectomía derecha como cualquier de dos que pudiéramos hacer, ¿no? Continuamos la sección del meso, hacemos la sección del colon, la sección del ilion distal y montamos la anastomosis, ¿vale? Pero hasta aquí toda esa disección sobre la vena es en la que nos vamos a beneficiar de conocer la anatomía sobre todo, ¿no? Nosotros al principio como decía, de la curva de aprendizaje es cuando mejor te viene la reconstrucción 3D, te enseña toda esta anatomía de manera más clara, pero también te enseña a leer los escáneres. Con lo cual, lo que hemos ido viendo con la práctica es que llega un momento en el que no nos es estrictamente necesaria esa reconstrucción en 3 dimensiones porque hemos aprendido a leer el escáner.
Ahora, también es muy beneficioso a la hora de identificar las adenopatías y cómo de cerca o de lejos nos puedan quedar de los vasos centrales, que eso en el escáner a veces es más difícil de ver. Y nada más por nuestra parte. Estamos para todas las preguntas que os puedan surgir. Muy bien. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Muchísimas gracias. Una presentación espectacular porque aprendimos un montón sobre cómo ver las reconstrucciones, cómo empezar a pensar este tipo de reconstrucciones 3D para colon derecho. Voy a abrir la discusión para todos los que quieran a través del chat o levantando la mano hacer preguntas y hacer comentarios, que seguro que van a responder espectacular. Y primera pregunta, mientras van pensando la gente que quiere comentar con ustedes, quiero saber las indicaciones. Vimos que hacen una reconstrucción muy buena, normalmente usan una tomografía normal que van a necesitar siempre para estadiar a todo paciente con un tumor de colon derecho, ¿sí? ¿A quiénes le indican la reconstrucción 3D? ¿Lo hacen ya rutinario a todas las colectomías derechas o tienen solamente algún criterio de inclusión para pedir estas reconstrucciones previos a sus cirugías? Nosotros, el criterio va a ser a quién tenemos pensado indicar una hemicolectomía derecha con linfadenectomía de 3. Lo normal es que lo indiquemos a un paciente que tiene una neoplasia de colon localmente avanzada, de 3, de 4 o en la que veamos ya adenopatías en el escáner. Cuando este es el caso y parece una neoplasia localmente avanzada es cuando solicitamos la reconstrucción en 3 dimensiones. Como decía, al principio de la curva de aprendizaje solicitábamos más, nos era mucho más útil. Ahora pues hemos aprendido a ver el escáner con más detalle, a sentarnos delante de él y dedicarle 10-15 minutos por lo menos. Entonces, es cierto que a menos que veamos una anatomía un poquito más compleja, pues lo necesitamos ahora en menos casos. Bien. Voy a pasar para preguntas del chat. Alejandro Rossini, ¿qué pregunta? ¿Hacen sistemáticamente linfadenectomía D3 o solo en casos selectivos? Un poco ya respondiste eso. Pero Sí, efectivamente, es selectiva. Lo hacemos en esos casos en los que parece que tiene el paciente una neoplasia localmente avanzada, siendo conscientes de las limitaciones del escáner, pero nos pasa lo mismo cuando indicamos una neoadjuvancia en un cáncer de recto. Pues a priori, si los radiólogos nos dicen que parece una neoplasia localmente avanzada, es cuando indicamos la linfadenectomía. bien. Acá, bueno, además de muchas felicitaciones por parte de varios acá en el chat, Analia Potolichio de Argentina, que la felicita, excelente charla. Cristina Herrera dice felicitaciones y en verdad una inquietud. Si realmente tenés este tipo de herramientas, podría definir desde el preoperatorio si es absolutamente necesario hacer un D3 o pasar, o alguna vez, por ejemplo, pidieron una reconstrucción 3D pensando que era un paciente para hacer una reconstrucción una linfadenectomía de 3 y decidieron que no era el caso y pasaron para hacer una de 2. ¿Pasó alguna vez? ¿Es útil para definir la linfadenectomía o es solo una herramienta para ayudar a la decisión ya quirúrgica? Puede ayudar en cierta manera a tomar esa decisión, pero al revés, de pensar que pudieras hacer una de 2 a decir, pues mira, las adenopatías resulta que están más centrales de lo que nos pensábamos en el escáner inicial, pero a lo mejor el paciente sí que necesita hacer una linfadenectomía de 3. Pero sobre todo, lo que ayuda es a la identificación de la anatomía vascular. O sea, es esencial para planificar tu cirugía, pero de cara a conocer la anatomía vascular y que sea, digamos, lo más segura posible, porque vamos a trabajar y a disecar la vena mesentérica que puede llevar riesgos grandes asociados. Perfecto. El doctor Juan Rayadel, de acá de Portugal, yo también lo felicita, excelente presentación. La tomografía de origen para la reconstrucción es de 64 cortes, ya más parte técnica de la tomografía. ¿Cómo pedirla? ¿Cómo piden la tomografía para la reconstrucción? Hay que hablar con los radiólogos para que este tipo de escáner, de que sea el escáner de extensión que pedimos todos, que es un toracoabdominopélvico, tenga cortes hechos de máximo 2 milímetros de grosor, digamos. Es el requisito, que tenga evidentemente contraste intravenoso y que tenga 2 milímetros máximo. Al principio
lo intentamos hacer con cortes más gruesos y no veíamos absolutamente nada del tronco de Helle. No se ve ninguna rama, como mucho puedes ver el tronco principal, pero las ramas las pierdes. Bien. Y ustedes todo el tiempo comentaron la curva de aprendizaje y cómo ustedes mismos, cirujanos, les sirvió para aprender a, a estudiar las tomografías, ¿no? A sentirse más cómodos, no solo con la anatomía que les dan después de una reconstrucción, sino que ahora con una curva de aprendizaje, de ver tantas tomografías, hacer la reconstrucción, ya se sienten más cómodos solo con una tomografía. ¿Cierto? Muchísimo, cierto, pero lo principal no es pedirle la reconstrucción 3D al radiólogo o en nuestro caso a los radiólogos y a la empresa OPAM 3D. Lo principal es ir y sentarte con ellos. Lo primero porque hay que explicarles realmente qué es lo que queremos ver, porque es una información que a priori, por lo menos a nosotros, no nos daban. Nadie te habla en un escáner de extensión de las ramas del tronco de Henle o de si pasa por detrás o por delante. Entonces, lo primero porque hay que sentarse a explicar qué es lo que necesitamos saber desde un punto de vista de planificación quirúrgica y luego para aprender nosotros. Es esencial sentarse con ellos. Al principio tardábamos pues, entre 2 y 3 horas por cada escáner para identificar absolutamente todo lo que necesitábamos, pero con el entrenamiento de todos, de los radiólogos, de los compañeros, de los ingenieros y nuestro propio, va reduciendo esos tiempos hasta lo que hablábamos. Pues llega un momento en el que si el escáner, si la anatomía es relativamente sencilla, no necesites ni siquiera bajar a preguntarle al radiólogo. Evidentemente hay casos y casos, pero se nota mucho el pasar tiempo con ellos. ¿No? Bien, más preguntas acá en el chat. El doctor Alfonso Márquez dice, felicitaciones, saludos desde Colombia, gracias por estar conectados. Y con esta ayuda 3D vascular, ¿han tenido menos lesiones vasculares? ¿Menor sangrado? Si vieron alguna diferencia también entre cirugía robótica y laparoscópica en cuanto a lesiones vasculares o sangrado intraoperatorio? No está bien decirlo en voz alta, pero de momento no hemos tenido ninguna lesión vascular. Basta que lo digamos para que algo pase. No digo que no haya riesgo, pero de momento no hemos tenido ninguna. Y la otra pregunta decía si... Hasta ahora no han tenido ninguna, y mira, No. cuando no hacían 3D o reconstrucción 3D, tampoco. No es que ahora reducieron la tasa de lesiones vasculares por hacer 3D. No hemos tenido ninguna antes ni después. Pero les da más confianza. Sí, sobre todo lo que decía, te da mucho más confianza a la hora de hacer la disección sobre la vena, sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, lo primero, creo que ayuda a reducir un poco el tiempo quirúrgico, aunque es un paso que siempre hay que hacer despacio, no hay que tener prisa para hacer esta disección, pero te ayuda a reducir un poco el tiempo quirúrgico porque sabes qué es lo que vas a ver y qué es lo que te vas a encontrar. Y las diferencias entre laparoscopia y cirugía robótica. Que también preguntaban, es una intervención que se puede hacer por cirugía laparoscópica, pero creo que el robot aquí aporta tantas ventajas como te puede aportar en una resección anterior de recto baja. O sea, la estabilidad que te ofrece la cámara del robot y la estabilidad de tus instrumentos a la hora de hacer una disección sobre la vena no se pueden comparar con la estabilidad que podamos tener haciendo una cirugía laparoscópica. Entonces, solo eso reduce el riesgo de cualquier posible lesión vascular. Bien. Más preguntas desde el chat. El doctor Rodolfo Avendaño. Felicitaciones por la presentación nuevamente. ¿Y cuál es el impacto oncológico que han tenido en sus disecciones D3 a comparar con las disecciones D2? ¿Sí? Más allá de más ganglios a nivel de la cosecha ganglionar. Pues todavía no tenemos una N suficiente ni una experiencia en el tiempo como para daros datos de supervivencia a 3 o 5 años. Sí que de cara a hacer esto en los próximos años hemos analizado las D2 que teníamos hechas hasta hace 3 años para tener mínimo una supervivencia de 3 años y lo que más nos empuja a seguir haciendo esta cirugía es que la supervivencia que tenemos a 3 y 5 años, la supervivencia libre de enfermedad es del 67%. Una supervivencia inferior a la del cáncer de recto. Estamos haciendo eso con la linfadenectomía de 2. Eso es lo que nos empuja o nos tiene que empujar a mejorar de alguna manera. No sé si la mejora va a pasar por la neoadjuvancia, como dice el Foxtrot, va a pasar por la linfadenectomía ampliada o por las dos cosas juntas. Pero desde luego hay que mejorarlo.
Hay unos datos similares publicados con una base de datos nacional del Reino Unido y lo mismo, publican una supervivencia a 5 años en el colon derecho que no llega al 70%. Y sin embargo, en el colon izquierdo supera el 80%. Lo cual creo que es suficiente para plantearnos que tenemos que hacer algo mejor. Que tenemos que mejorar, ¿no? Y ya que vamos a hacer reconstrucciones 3D, no sé, a ver su opinión, no es que la reconstrucción 3D tiene que estar de la mano con una linfadenectomía D3. Estamos hablando de conocer la anatomía, hacer también mejor la linfadenectomía, hacer una correcta linfadenectomía D2, que probablemente la mayor parte de los pacientes con un tumor de ciego, de colon ascendente, con una D2 bien realizada es suficiente, ¿sí? Y hacer estas reconstrucciones también nos ayuda a reconocer la anatomía y estar más a voluntad, al menos al inicio de las curvas de aprendizaje, a hacer unas buenas disecciones. Claro, la idea es que nosotros necesitamos dar un paso más en el cáncer de colon derecho. Como decía, o la neoadjuvancia o la D3 o las dos cosas. Es una realidad y tenemos que entrar en ello. Entonces, si vamos a entrar a hacer una linfadenectomía o una cirugía más compleja, pues tenemos que ir con todo el armamentario posible. La reconstrucción 3D, las preparaciones, los cursos, o sea, hay que aprender a hacerlo. Y uno de esos pasos para aprender a hacerlo de manera segura es una reconstrucción 3D basada en un buen escáner. Bien, más preguntas desde el chat. Doctor Ignacio Herrando, de acá de Portugal. La pregunta de él está relacionada con los costos. Porque, bueno, ustedes en el hospital en Madrid, en el Gregorio Marañón, un hospital público, ¿tiene algún costo para ustedes hacer la reconstrucción 3D? Pues en nuestro caso en particular, y sé que no va a ser el caso de todo el mundo, pero es una empresa que trabaja con nosotros desde hace ya varios años y están con nosotros con un grupo de ingenieros para hacer estas reconstrucciones. Con lo cual, pidamos una o pidamos 10, no nos supone un coste extra en un proceso quirúrgico en particular. Hay otras empresas que además hacen esto de manera mucho más automatizada y más pues con inteligencia artificial y demás, pero ahí sí que los precios son mucho más elevados para cada paciente de manera independiente, ¿no? Pero si se tiene la posibilidad, los propios radiólogos pueden dar una buena construcción, aunque no sea a lo mejor como las que hemos mostrado nosotros en el vídeo, no tienen ese modeling, ese texturing que le hacen, que lo hace mucho más vistoso, pero sí que hay otro tipo de reconstrucciones que se pueden hacer solo con el equipo de radiología y que también dan mucha más información. Ok. Bien, tenemos una pregunta acá, doctor José Acevedo, también de Portugal, que quiere preguntarles. José, te escuchamos. Hola Patricia, Rena, otra vez. Muchas gracias por la presentación, muy linda. Eh, Pienso que, una pregunta pequeña, porque pienso que hacen eso porque por la parte de la cólica media, del tronco de Henle, del tronco de Gillot, eso parece lo más complejo y la principal razón por qué hacen la reconstrucción, por esa parte de la cirugía. Mi pregunta es si lo hacen también los colons transversos, porque principalmente si queremos mejorar la sobrevida libre de doença, de recurrence-free survival, los solos transversos tienen probablemente mucho que decir ahí. Y si están haciendo también para ellos y si está cambiando, se piensan que ayuda y que se está cambiando en la cirugía del transverso, mismo cuando tienen que ligar la cólica media en su origen. Sí, nos resulta igualmente útil para hacer una cirugía de colon transverso, tener la reconstrucción y poder ver la anatomía de los vasos cólicos medios. Lo cierto es que la localización de los cólicos medios, la arteria suele aparecer delante de la vena con mayor frecuencia, digamos que hay menos variabilidad. Nos aporta menos a lo mejor la reconstrucción que nos puede aportar para ver un tronco de Henle o para ver digamos eso, el drenaje venoso. Pero sí que hay muchas diferencias en cuanto a la longitud que pueda tener la arteria cólica media, donde te vas a encontrar la rama derecha, la rama izquierda. Entonces, para eso sí que resulta también útil. Y a la hora de hacer una cirugía del transverso, igual. En el colon transverso también tiene beneficios si es un tumor localmente avanzado el hacer una linfadenectomía ampliada, así que hay que plantearlo de la misma manera. Bien, perfecto. Más preguntas. Doctor Rodrigo Pérez, bienvenido.
¿Me ¿Quieres una escuchan? Sí, perfecto. Gracias, Patricia y Rena, por la presentación. La verdad que es un lujo aprender. Nosotros tuvimos una experiencia con una de estas empresas que hacen reconstrucción 3D y de última lo que estamos mirando ahí, a mí me parece, mi impresión, corregime si está mal, y voy a ser un poco el abogado del diablo acá. La impresión que me dio cuando hicimos esto es que eso es para anatomía, tal cual ustedes comentaron ahí. La verdad que ayuda a entender la anatomía, pero por otro lado, cuando se lo mostré a un radiólogo, él me hizo, cuando hacen la reconstrucción 3D de ellos, me miran y me dicen, Rodrigo, es lo mismo que la misma información que te damos por la reconstrucción normal de radiología, por una tomografía que permite la reconstrucción y que tiene que tener la preocupación vascular tal cual ustedes comentaron. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que en un futuro pronto eso va a mejorar a punto o de tal forma que o sea, podemos cambiar un poco la anatomía tal cual? La anatomía que hacemos quirúrgicamente no es la anatomía de la resonancia o de la tomografía, o sea, traccionamos el colon hacia arriba y traccionamos el colon a la derecha. Hasta que eso sea posible, a mí me da la impresión que la reconstrucción 3D con esas herramientas es un colorcito a más de lo que hace la radiología de alto nivel o que permita una reconstrucción. Comencéme del contrario, por favor, porque si no, a mí me da un poco la impresión que estamos mirando los colorcitos del ganglio y el colorcito de los vasos, pero de hecho la tomografía bien hecha y bien preocupada con la parte vascular, con reconstrucción vascular, hoy es bastante desarrollada y puede ofrecer una información muy parecida a lo que la herramienta que están escribiendo ustedes hace. No te falta razón. Si tenemos un buen escáner, podemos ver la misma anatomía. Pero yo, al principio, sobre todo, cuando empiezas a hacer estas cirugías o empiezas a estudiar esa anatomía, pues poder navegar en ella, tener esas imágenes, ya no los colores, pero tener esa relación entre un vaso y el otro y poder ser tú el que digamos que navega, que sube, que baja, que le quita un vaso, que le pone el otro, eso te ayuda a tener una idea mucho más acertada de lo que te vas a encontrar en el quirófano, porque es una visión, no puedes ponerlo en el mismo plano de disección en el que tú te lo vas a encontrar, salvo los cólicos medios, que siempre además aparecen caídos, cosa que nosotros, como tú bien dices, en el quirófano los levantamos y tienes una visión totalmente distinta. Pero esa anatomía al principio es mucho más intuitiva para la mente de un cirujano y da mucha más información. Yo creo que residentes, fellows, cirujanos jóvenes al principio estamos mucho más cómodos viendo eso y llegas al quirófano con una idea realmente de lo que te vas a encontrar cuando vas a trabajar sobre la vena. Ahora, con la experiencia, totalmente de acuerdo. Vamos a sacar la misma información del escáner, pero creo que somos nosotros los que tenemos que sacarla. A mí no me da la misma información si es el radiólogo el que me dice tiene 3 ramas o 4 el tronco de Helle. Vale, pero yo soy la que quiere ver en el escáner dónde están esas ramas y para hacerme una idea de dónde me las voy a encontrar en la cirugía. No es lo mismo. Igual que cuando hablábamos de las fístulas perianales y lees un informe de un radiólogo y parece un mundo, ¿no? Y luego haces una ecografía endoanal y realmente es cuando te haces una idea porque es más parecido a la anatomía que tú ves en el quirófano. Creo que es ahí donde estamos más cómodos y donde va a aportar más. Cuando ya aprendes a hacer todo esto con el tiempo, pues efectivamente creo que no es necesario tener esa reconstrucción en todos los casos. Bueno, lo habíamos hablado al principio ustedes mismos de cómo ayuda al principio de la curva de aprendizaje, ¿no? Cuando estás empezando con este tipo de disecciones o querés entrenar a las personas o uno mismo se quiere entrenar y a los fellows también como una herramienta de educación, creo que ahí puede tener un valor agregado. Y sí, después, con experiencia y con un buen radiologista, hacer también reconstrucciones 3D o reconstrucciones vasculares con una tomografía normal,
por ahí probablemente va a ser suficiente. Renan, vos que tenés una buena palabra en cuanto Sí, al una única cosa, aprendizaje. la educación, nuestra educación de los cirujanos jóvenes y también la educación de los pacientes, por ejemplo, nos dan la oportunidad de poder imprimir la pieza, ¿no?, en 3D y a la hora de enseñárselo al paciente o a los estudiantes de medicina o algo así, creo que también aporta y facilita el aprendizaje. Bien, sí, es una herramienta más. Sí, si tenemos la oportunidad de contar con ello y la suerte como tenemos, como hay en el Hospital Gregorio Marañón, yo creo que aporta. Bien. Bueno, creo que fue una excelente discusión, excelente presentación. No sé si alguien, estoy viendo acá en el chat, muchas felicitaciones. Y nada, agradecerles una vez más por su tiempo, por la presentación excelente. Y nada más, los esperamos el próximo mes la nueva discusión y conectarse todos a las próximas DCR en Latinoamérica. El próximo lunes también en DCR en inglés, que están todos invitados y los esperamos la próxima. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, un placer. Bárbaro. Gracias. Gracias a todos por conectarse.